Muy bien, muy buenas tardes a todos. Gracias por la disposición, el darse un tiempo de escuchar la palabra de Dios. Quizá nunca habías escuchado la palabra de Dios, o quizá el contrario, quizá has escuchado de la palabra de Dios, pero te parece que son solo discursos, que son solamente temas teóricos, teológicos, temas de reglas, temas de no reglas. Ves el Antiguo Testamento, ves el Nuevo Testamento, y quizá te parece muy interesante, pero ¿qué más hay allá? ¿Qué más puedo ver? Y sabes, esa duda que puede que tengas, es una duda muy válida, muy interesante que en los evangelios igualmente se responde. No sé si tú habías leído quizá el Sermón del Monte, que está en Mateo, en 5 al 7, y son unos capítulos muy buenos porque en aquellos capítulos, aunque no lo creas, el Señor da una serie de instrucción directa muy buena, muy larga, por no decirlo igualmente, muy profunda. Los domingos estamos viendo una porción de aquello, la oración, pero hay un tema que es curioso. Esos capítulos, luego uno se pregunta qué hay, y dentro del Evangelio de Mateo no hay muchas partes que brillen tanto, y a veces descuidamos los capítulos que están siguientes. Pero sabes, aunque no lo creas, después del Sermón del Monte, que es una enseñanza muy práctica, pero muy teórica en muchos temas, acerca de un gran discurso que dio el Señor Jesús, acerca de la misericordia de Dios, acerca de la justicia de Dios, acerca de lo que hay que hacer, de lo que no hay que hacer, pero luego, créelo o no, se responde tu duda. ¿Y qué hay más allá? Pues verás, porque después del Sermón del Monte, en el capítulo 8 de Mateo, hay tres casos donde el Señor sana a personas. Mateo hizo esto a propósito. Son tres casos que cuando uno lee incluso los demás evangelios, uno se da cuenta, oye, un momento, estos casos no están en orden cronológico. Incluso el capítulo 8 y 9, cuando uno los estudia con detención y los lee con los otros evangelios, uno dice, ¿esto realmente pasó después del Sermón del Monte? Mateo hace un orden cronológico y la respuesta más simple es, la verdad, Mateo en ninguna parte dice que va a dar una exposición 100% cronológica. Todo lo que dice es cierto, pero él tiene cierta libertad para poner ciertos acontecimientos de tal forma que ayuden a el entorno literario para que sea más fácil de entender. Observa, veamos los tres casos que hay después del Sermón del Monte en el capítulo 8 en Mateo, y te vas a dar cuenta de tres cosas que nos dice acerca de la salvación que ofrece el Señor Jesús, acerca de la salvación que Él nos daría en su cruz. En este capítulo Él está vivo, pero pronto Él sería crucificado por tus pecados, moriría por ti. Él no es solo teoría, Él no vino a que obedezcas mandamientos, nada más, vino a dar su vida por ti, vino a entregar su vida por tu vida, porque Él vivió una vida perfecta que tú debiste haber vivido, y vivió la muerte que tú debes morir porque no has vivido bien. Entonces Él te libra de tus pecados. Y esto se muestra muy prácticamente en los siguientes capítulos. Observa, en el capítulo 8 hay tres casos. El primer caso de una sanación es un leproso judío que abiertamente conocía la ley. El segundo caso es un siervo de un centurión gentil, no judío. Lo más probable es que no conociera la ley en profundidad. Y el tercer caso es la suegra de Pedro, y en ese caso, independiente si es gentil o no gentil, lo más probable es que no fuera gentil, fuera judío igual que Pedro. En este último caso se alude a la escritura para mostrar cuál era la razón de estas sanidades. Estas tres sanidades se ponen después del Sermón del Monte por una gran razón, y la vamos a ver. Observemos estas sanidades y vamos a ver cómo el Evangelio se despliega, y vas a ver que es coherente, es para las personas que están cercanas, en primer lugar, como el leproso, las personas que están lejanas a Dios, como el siervo del centurión, y al final para todas las personas, como el caso de la tercera sanidad. Observa, en el capítulo 8, versículo 1 de Mateo dice, cuando descendió Jesús del monte, aludiendo a que es inmediatamente quizá después del sermón del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí, vino un leproso
y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Aquí vemos dos cosas. Lo primero es que Mateo es muy... pareciera que Mateo tiene un afán por contar las historias de manera más corta. Esta historia que está en Marcos y Lucas se nos dan mucho más detalles. Marcos incluso nos dice que el desenlace de la historia es triste. Aunque no lo creas, Mateo no está muy interesado en contar historias. Mateo es el evangelio de los discursos. Mateo es el evangelio de los discursos muy largos. Existen 5 discursos en Mateo que muestran el evangelio. El primero es el Sermón del Monte, el último es el del Monte de los Olivos. Pueden ver después a los 3 otros discursos. Por eso a Mateo no le importan mucho los discursos, incluso Mateo omite un 50% de los milagros que se hablan en los otros evangelios. Mateo omite un 20% de las historias que se cuentan en los evangelios. Incluso en muchas historias el Señor casi ni habla, porque es más importante lo que habló en sus discursos que lo que habló en sus historias, pero lo que vemos igualmente es que esta persona es conocedora de la ley, porque el Señor Jesús le dice: muéstrate al sacerdote por la ofrenda que ordenó Moisés, y ni siquiera le explica, ni tiene necesidad de explicarle cuál es esta ofrenda. Pero ojo, este hombre tiene un gran problema, él es leproso. El hecho de que sea leproso significa que está alejado de la comunión con el pueblo de Dios. Esta persona tenía que estar apartada. No se le permitía tener los ritos religiosos que muchos tendrían. No se le permitía incluso tocar a las personas. Es un caso tremendamente triste. Y cuando ve al Señor y se presenta delante de él, se postra delante de él, la palabra que se usa para que se postró o se arrodilló se usa mucho en los temas de adoración. Es una palabra que a veces se traduce como y le adoró, y delante de el Señor le dice que si quiere puede limpiarlo. Sabiendo los otros evangelios sabemos que esta historia no tiene un desenlace positivo, pero quiero que veamos lo que Mateo nos muestra con esta historia. Tenemos un leproso, persona que no puede ser ceremonialmente pura, persona que está alejada del pueblo de Dios, que está alejada de la posibilidad de obedecer. Y aún así el Señor le mira, y aquí tenemos un dilema, porque si el Señor lo toca, él va a quedar ceremonialmente impuro. Las personas no podían tocar a los leprosos. Pero quiero que vean que en cuanto el Señor lo toca, dice al instante, su lepra desapareció. Estimado, puede que tú desees una persona cercana al pueblo de Dios, puede que conozcas los mandamientos. Quizá por esto está inmediatamente después del sermón, pegadito de los 3 casos de sanidad, porque quizá eres la persona más cercana a la ley de Dios que existe, te la sabes todos los mandamientos, tienes confianza en tu conocimiento bíblico, pero estimado, conocer a Dios, conocer temas de Dios, no es lo mismo que tener una relación personal con Dios, no es lo mismo que creerle a Dios. Es una frase muy repetida, pero es buena. No es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. El tema es si vas con Él, el tema es si le has reconocido como Salvador. Cuando Él murió en la cruz por ti y entregó su vida por ti, debes saber que estaba haciéndolo por ti, no por todo el mundo, no por una obra buena, no estaba haciendo un sacrificio por todos, 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 estaba muriendo por ti. Y eso es lo que tienes que reconocer en esta hora. Esa es la primera señal que nos da esta sanidad. La señal es, aun si eres cercano a todas las cosas que son de Dios, no por eso conoces a Dios. Y no necesariamente por eso vas a decirme, pero es que yo soy tan cercano. No, es que mira, en la historia sale que él se acercó, pero que el Señor fue el que tomó al final la iniciativa final de tocarle. Esto es un riesgo muy grande. En el Antiguo Testamento hay muchos casos de personas que tocaban cadáveres y los comentarios bíblicos judíos antiguos de esos libros, por ejemplo, en Sansón, cuando él toca el cadáver de un león para sacar un panal de miel, al parecer, los comentarios judíos del libro de Jueces, en el caso de Sansón, son terribles con él,
dicen de todo, lo tratan de una persona totalmente alejada del pueblo de Dios por ese caso, por el hecho de tocar un cadáver. Y quiero que veas que el Señor en ese sentido no se aleja en base a eso, y no se aleja en base a lo que hará el hombre después. Este hombre, según Marcos, no hizo lo que le pidieron. El Señor dijo que no le dijera a nadie, porque el Señor no quiere que lo veas como el que resuelve tus problemas. Tu mayor problema es el pecado. Lo necesitas ver como el Salvador que es, no el curador. Lo necesitas ver como el siervo sufriente, que carga con nuestros pecados, no como el que viene a solucionar tu vida. Ese es el primer caso, el que está cerca de la ley, pero que está lejos de Dios. Segundo caso, el gentil. Entrando Jesús en Capernaum, ojo, esto es un indicador, Mateo le encanta usarlo. Cuando habla de Capernaum, ciudad gentil. Entrando Jesús en Capernaum, vino a ver un centurión, rogándole, diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve, y va. Y al otro: ven, y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces dijo el centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. En esta conmovedora historia se nos muestra que una persona que está alejada, aún en su alejamiento del pueblo de Dios, no necesariamente por eso tiene que estar lejos de Dios, estimado. Tú quizás estás lejos y sabes lo lejos que estás. Tú quizás nunca has tenido cercanía con el pueblo de Dios y nunca has tenido cercanía con Dios. Quizás ni siquiera estás muy seguro de lo que dice su palabra, no tienes claridad, pero ahora te estás dando cuenta que estás muerto en tus delitos y pecados, que vas rumbo a la condenación, que la condenación pende de un hilo sobre ti. Y debo decirte, no es necesario, no es necesario que hagas nada, solo cree en que Jesús murió por tus pecados. Estimado, no creas la mentira de que hay que comprar, de que hay que ir, de que hay que trabajar, de que hay que hacer. El Evangelio es por pura gracia. Por gracia somos salvos, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se jacte, porque ¿cómo podríamos jactarlo? Aquí tenemos un hombre que conoce de autoridad, que sabe lo que es ordenar, que sabe lo que es decir, y ya que él confía en que el Jesús es el con mayor autoridad de todo el universo y que él, si quiere, por su palabra que gobierna todo, hace y deshace, que es lo mismo que decir que es Dios, Jesús se maravilla. ¿Cuántas veces salen los evangelios que Jesús se maravilla? Pocas, solamente dos personas lo lograron, y este solo. Y es notable que para los lectores del Evangelio, que primero, cuando el Evangelio se escribió, iba a decir se imprimió, pero no habían imprentas, se escribió, lo leyeran, dirían: wow, una persona que sabe tan poco de Dios puede conocer a Dios. Y muchos se emocionarían, dirían: o sea que porque nací en el lugar equivocado y porque estuve en el momento equivocado, en el lugar equivocado, igual puedo creer en Dios. Sí, estimado, Dios es tremendamente misericordioso, es tremendamente bueno. Él manda que todos nos volvamos a Él, que de donde seamos, de donde estemos, en la eternidad futura, cuando estemos con Él, y aún Abraham, Isaac y Jacob estén en el reino de los cielos, en la gloria del Padre, por la eternidad donde disfrutaremos con Él por siempre. Lo primero es que nos vamos a llevar muchas sorpresas. Algunos dirán: oh, ¿y esta persona dónde está? Y algunos dirán: oh, ¿y esta persona está aquí?
Lo que pasa es que esa es la gloria de la gracia. La gloria de la gracia de Dios es que es salva por pura misericordia, por pura fe en el Hijo de Dios que murió a sí mismo por nosotros, que murió, que se sacrificó a sí mismo por nosotros, que se dio a sí mismo por nosotros. Y en ese sentido, no alegues que estás muy lejos, no estás muy lejos. Todos tenemos esa oportunidad de creer. Mira cuán tremenda historia. Él mandó y se hizo. Y así manda hoy, porque está a la diestra del Padre y tiene autoridad, más que este centurión, más que cualquier persona de autoridad, te manda que creas en que Jesús murió por tus pecados. Y en ese sentido, ahí nos ponemos a preguntarnos, pero ¿estás seguro que Él no es un sanador? Porque ya van dos historias de sanación. Muchos leen los evangelios y se preguntan, ¿por qué ya no hay don de sanidad? ¿Se lo han preguntado ustedes? ¿Por qué estas historias parecieran indicar que las sanaciones eran comunes en Él? Y uno se pregunta, ¿y por qué sus discípulos no? La tercera historia va a mostrar eso. Nota los patrones, nota hay un patrón escondido. En la primera historia, Él sanó a esta persona leprosa, pero le pidió que no le dijera a nadie. Curioso, ¿o no? Jesús diciendo que no se le diga a nadie de Él. Curioso. Y en la segunda historia, Él manda que una persona sea sanada, pero manda a la persona que va a ver este milagro solo y no da más detalles. Nota en la tercera historia acerca de la suegra de Pedro. Mire, dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre le dejó. Y ella se levantó y les servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra hechos fueron los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y tomó nuestras dolencias. Con esta tercera historia, que es distinta a las dos primeras, porque el leproso fue y le habló, y el centurión, el siervo del centurión era el enfermo, pero aún así una persona va y le habla al Señor Jesús. En esta historia, Jesús simplemente entra a una casa y ve. Y con esta historia, Mateo trata de despejarnos toda duda de quién es Jesús y cuál fue su propósito en venir a la tierra. Nota cómo hay una mujer postrada, debe haber sido tremendamente doloroso verla así, pero nadie le pide nada y Jesús simplemente la sana. Y muchos se dan cuenta de esto y muchos se emocionan y los traen enfermos y endemoniados para que sean sanados. Pero luego Mateo de manera magistral nos dice un versículo, nos dice, Él por nosotros tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias, para mostrar una cosa tremenda. En la historia de las enfermedades, cuando Él es el que sana, hay una enfermedad mucho peor y mucho más profunda, de la cual los tres casos no tenemos claridad si fueron sanados. Eso fue a propósito, eso fue a propósito. Marcos nos dice que el primer caso, lo más probable es que no creyó. Lucas nos dice, perdón, Juan, si es que es el mismo caso, o otros evangelios nos dicen que el segundo caso, lo más probable es que sí creyó, pero lo deja en duda. Y uno dice, ¿y por qué dejó en duda si creían o no? Porque la mayor enfermedad que ellos tres tienen en ese momento y la que tú tienes, no es ese dolor que te aqueja, no es ese cuerpo que te está doliendo, no es esa enfermedad, por seria que sea, con todo respeto, si tienes una enfermedad seria, lo siento mucho y puedo orar por ti, pero esa no es la enfermedad más profunda que puedas tener. La enfermedad más profunda es esta. Él cargó con nuestras enfermedades y con nuestras dolencias. ¿De dónde es eso? Eso es de Isaías. Y el siervo de Isaías 53, y en esos capítulos hay uno que lleva enfermedades para que otros sean sanos, no, pero hay uno que carga con el castigo y la ira de Dios para que otros no la tengan que cargar. La única forma que Jesús le quite la última enfermedad más seria, que es el pecado de estos tres,
es que Él se vuelve el siervo sufriente de Isaías, que por nosotros sufre el justísimo castigo de Dios. La única forma. Y así es una maniobra magistral que me parece que hizo el evangelista, nos dejó la duda. Oye, nos preguntamos, Él los sanó, pero el siervo de Isaías hizo algo más profundo. ¿Y qué está pasando? Lo que está pasando es que nos apunta que cuando Él fuera a la cruz, cuando Él fuera a esa cruz, entonces toda enfermedad palidecería con la enfermedad más profunda que Él estaba perdonando en esa cruz, que es el pecado, que es la injusticia que hemos cometido en contra de nuestro Señor y Dios. Estimado, sé que hay muchas cosas serias en la vida que te pueden estar aquejando, pero ¿acaso no podemos ser coherentes un segundo y darnos cuenta que si pasas la eternidad en la condenación va a ser mucho peor? ¿No va a ser mucho peor si le pudieras pedir a Dios una vida sin enfermedades a cambio de una eternidad de sufrimiento? ¿No crees que sería un mal trato? Ahora suena como un buen trato porque nos encanta consumir en el presente y nos da un poco de lo mismo el futuro. No nos importa mucho el futuro, seamos honestos. Pero cuando vemos que en Isaías el profeta se levanta y dice, ¿y quién ha creído a nuestro llamado? A uno despreciado y desechado entre los hombres, un varón de dolores, menospreciado. Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y abatido. Más, y ahí nos da la razón. Esto no lo dijo Mateo, pero debieron haberlo pensado los lectores. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La enfermedad más grande que él vino a sanar no fue ni la lepra, ni lo paralizado, ni la fiebre. Fue el justo castigo que nos tiene que llegar por incumplir las justas demandas de Dios. Y en esa cruz, Él hizo eso. Tuvo que cargar con nuestras enfermedades, con nuestro pecado, haciéndose a sí mismo pecado, para que el justo sea el que justifique. Estimado, este es el Evangelio. No creas que es la oferta para sanarte de manera material o perecedera. Es para creer, para tener vida eterna. Cree en Jesucristo. Cree en que Él murió por ti. No digas que murió por todos, di que murió por ti. Di que eso es lo que vino a solucionar. ¿Acaso ganarás algo? Te pregunto, como pregunta final, si ganaras el mundo entero y tuvieras cualquier enfermedad sanada, pero perdieras tu alma, que el Señor te bendiga y puedas tener la claridad que da el Espíritu para ver cuán bendito es el Salvador y cuán bueno es nuestro Señor, que ciertamente se preocupa de tus necesidades terrenales, pero lo más profundo, eso lo solucionó. Si quieres, puedes creer y recibir este precioso regalo, precioso perdón de pecados. El Señor bendiga su palabra. Muy buenas tardes a todos los hermanos y amigos que se han conectado. Vamos a ocupar, bueno, yo creo que en esta segunda parte vamos a ocuparnos bastante en la lectura. Y ya agradecer que se hayan conectado. Tenemos 46 conexiones, eso significa que esta reunión Zoom está entrando a 46 hogares, al menos en 46 hogares. Eso nos pone muy, muy contentos. Y es justamente lo que quiero considerar para esta segunda parte. Algunas consideraciones que encontramos en las Escrituras o algunos acontecimientos o temas que se mencionan y que son conocidas por todos, pero que ocurren en hogares. Y la reflexión, la lectura, la meditación en esta tarde, rogamos al Señor y al Espíritu Santo que pueda
ayudarnos también a tener esta visión de nuestros hogares. Son las experiencias de hogares en el desarrollo de la vida cristiana. Y por tanto vamos a ir al libro de los Hechos. Vamos a leer en el libro de los Hechos y vamos a leer en una primera lectura en el capítulo 2. Quizás como antecedente, si uno hace uno va a internet y busca una concordancia bíblica y pone la palabra casas o pone la palabra casa, aparecen más de 2000 referencias, solo a la palabra, más de 2000 referencias a la palabra casa, sin dejar de lado otras acepciones como hogar, como habitación, como templo, taberna. Y en el libro de los Hechos aparece también mencionadas un número considerable de veces, al menos 44 veces. Eso significa que cuando la escritura es recurrente en alguna palabra o en algún tema, significa que hay mensajes que uno puede extraer para aprender de las escrituras, y no tan solo para tener conocimiento, sino para considerarlas y principalmente para poder aplicarlas a nuestra vida personal o a nuestra vida comunitaria local en nuestros hogares, como también en nuestra vida de iglesia. Así que vamos a leer Hechos el capítulo 2, versículo 40. Allí está la iglesia naciente. Allí está allí están algunos principios que encontramos y que tienen que ver con el desarrollo de la vida cristiana, tanto en esta porción como en el libro de los Hechos y luego en la expansión de la palabra o del evangelio y el testimonio del Señor hacia las naciones. Dice el versículo 40. Pedro ha terminado está terminando su primer discurso. Este primer discurso donde se convierten alrededor de 3.000 personas. Luego habrá otro discurso, un segundo discurso en el pórtico de Salomón, y también allí hay un gran número, predica Pedro y se convierte en un número también importante de personas, alrededor de 5.000. Así que en esta porción dice el versículo 40, y con otras muchas palabras, testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. O sed salvo de esta generación que está moralmente torcida. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, allí está la palabra, y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Allí está la iglesia naciente. Allí está los que oyeron el mensaje. Allí está aquellos que oyeron el mensaje como los que escuchamos. Hemos escuchado el mensaje de nuestro hermano Cristian y haciendo también la invitación y el llamado a creer en el evangelio del Señor Jesucristo. Y aquí hay un número considerable
de personas que se convirtieron al Señor. Ojalá pudiésemos, ¿verdad?, en nuestros días ver esto, que a la respuesta de la predicación del Evangelio muchos puedan venir, muchos puedan convertirse al Señor. Pero de toda esta multitud, dice que ellos, dice el versículo 46, perseveraban. El otro día algo se nos enseñó acerca de la perseverancia, se nos recordó, es hacer algo continuamente, sistemáticamente y teniéndolo en mente permanentemente. Y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Recuerden que principalmente los judíos estaban invitados al templo. Ellos iban al templo y allí estaba, en el templo estaba el lugar de adoración, el lugar de recogimiento. Allí en el templo y quizás en la sinagoga es donde ellos escuchaban la Torá, la enseñanza del Antiguo Testamento, de la ley de Dios. Pero aquí también se nos muestra que la iglesia naciente, aquellos que se convirtieron al Señor, aquellos que escucharon el Evangelio, ellos buscaron estar juntos. Buscaron estar juntos. Tenían cosas en común. Así como nosotros, hermanos, tenemos cosas en común. ¿Qué es lo que tenían ellos en común? La doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan, las oraciones, lo que se menciona en el versículo 42. Pero también tenían en común todas las cosas. Los que habían creído eran de un mismo ánimo, de un mismo espíritu. Dice, tenían las cosas en común. Los que habían creído estaban juntos para estar en comunión. Y así partían el pan en las casas. Como dice el versículo 46, comían juntos con alegría y sencillez del corazón. Y producto de esta actitud en los creyentes, producto de el estar juntos en las casas, ¿qué es lo que hacía el Espíritu? El Espíritu de Dios tenía libertad de trabajar. Los creyentes compartían las enseñanzas y la predicación del Evangelio y se convertían al Señor y nuevos convertidos eran añadidos a la iglesia. Vamos a Hechos del capítulo 5. Hechos del capítulo 5. Allí en el capítulo 5 tenemos los creyentes ya son esparcidos, son perseguidos, muchos a causa de la persecución han tenido que dejar sus casas, se van a otros lugares, van expandiendo el evangelio, los creyentes sufren la persecución. No crean que nuestros días es difícil. Ya en el capítulo 2 se nos mencionaba característica de esa generación. Esa generación era una generación perversa, moralmente torcida, y el mensaje de Pedro era: sed salvos de esta perversa generación. Y sufrieron la persecución moral y física. Sufrieron por dar testimonio de su fe en el Señor. Muchos de ellos tortura, otros la cárcel, como Pedro y Juan, aquí en el capítulo 5. Otros tuvieron que dejar quizás familias, estar escondidos, huyeron por causa de su fidelidad y de su amor al Señor. Entonces llegamos al versículo, Pedro y Juan son perseguidos, los llevan delante de las autoridades, está el testimonio de las autoridades, está el sumo sacerdote,
hablando, están hombres importantes, uno llamado Gamaliel, doctor de la ley, que era venerado del pueblo, como dice el versículo 34, y que daban testimonio de lo que los discípulos estaban haciendo. Bueno, dice, ellos, versículo 38 dice, y ahora, capítulo 5, versículo 38, y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no lo podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Aquí tenemos que a pesar de la persecución, habían hogares que se abrían para recibirles. Ellos todos los días, tanto en el templo como en casas, ellos no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Llama la atención que no se menciona qué casas son, pero habían casas que se abrieron para que ellos entraran. Habían hogares que se abrieron para que el testimonio del Evangelio y las enseñanzas del Señor pudieran ser expandidas. Hechos el capítulo 9. Hechos el capítulo 9. Allí tenemos la conversión de Saulo. Dice, y allí hay un hogar, quizás un hogar con un hogar recurrente en nuestro estudio de Saulo, ¿verdad? Y de su conversión, pero un hogar que fue significativo. Allí hubo un hogar que se abrió para recibir a Saulo. Dice, versículo 11, y el Señor le dijo, después de la conversión, después de Saulo haber recibido, ¿verdad?, testimonio del Señor Jesús y de su conversión, dice el versículo 11, y el Señor le dijo, levántate, había recibido aquella luz, había dicho, ¿quién eres, Señor? Había recibido ese testimonio del Señor, yo soy Jesús a quien tú persigues, y entra. Bueno, dice, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo. Aquí el Señor está hablando a Ananías, discípulo del Señor. Y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, allí donde Pablo o Saulo estaba. Y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en
Damasco. Bueno, Damasco hoy es una ciudad bombardeada, Damasco es una ciudad destruida, quizás ya no quedan muchos vestigios, pero en la escritura quedó el testimonio de una casa, de un hogar llamado, de uno llamado Judas, que se abrió para recibir a uno que el Señor había salvado, que llegó a ser el gran apóstol. Esa casa que albergó a Saulo, eh, al cual fue después Ananías y dio testimonio a Saulo. Fíjense ese hogar, el impacto de ese hogar para el, para el avance del evangelio posterior. Cómo en ese hogar, Saulo, allí, él toma alimento, recobra fuerza, allí recibe testimonio, allí quizás escucha por primera vez esa palabra, hermano Saulo, hermano Saulo, como dice el versículo 17, el Señor Jesús, el Señor Jesús. Quizás Ananías, cuando va y habla, Pablo se acordaría de esa voz que le habló camino a Damasco. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, y al cual él le llama después Señor. Y aquí está Ananías diciéndole, hermano Saulo, el Señor Jesús. Y está en aquel lugar. Y allí en ese hogar, y allí en aquel lugar se bautiza. Y allí él recobra esa vista, porque había quedado ciego, recibe alimentos, fuerzas. ¿Y por qué no decirlo allí? Saulo recibió esa primera hospitalidad y el primer y esa primera quizá mano estrechada de uno que era ahora como él, que tenía cosas en común, que tenían un mismo Señor. Así que aquí tenemos hogares importantes en las Escrituras que se abrieron y que ocupan un lugar importante. Mucha de la vida, resumiendo quizás de esto, mucha de la vida de la iglesia, en esta primera iglesia primitiva, ocurre en casas. Una de quizás históricamente, la segunda gran persecución contra los creyentes ocurrió allí en Europa, cuando nace la Reforma, cuando los creyentes eran perseguidos y eran puestos en hogares, en hogueras, donde las familias eran destruidas y eran esparcidos por todo el mundo. Allí hubieron hogares que se abrieron para dar hospitalidad, para recibir testimonio de lo que el Señor había hecho en las vidas de ellos. El Espíritu Santo nos ha dejado este testimonio para que meditemos en ellos, en aquellos hogares, y quizás poder pensar en nuestros hogares también. Fíjense que hay muchas cosas, en muchos hogares abiertos, algunas prácticas que son propias de la iglesia. Hogares fueron abiertos para que el evangelio fuera predicado. Hogares fueron abiertos para recibir a muchos creyentes y perseverar en la oración. Hogares en la iglesia primitiva fueron abiertas para reunirse los creyentes cada 7 días en un lugar determinado, la iglesia reunida, para celebrar la cena del Señor. Hogares abiertos para acoger a viajeros. ¿Se acuerdan cuántos viajes hizo Pablo en sus viajes misioneros? Y otros creyentes que tuvieron que salir y salieron para predicar el evangelio. Bueno, hogares que se abrieron para compartir con alegría de corazón. Así que vamos en los minutos que nos queda rápidamente, visitar algunos hogares. Vamos a la casa de Cornelio. Hechos del capítulo 10. Allí está Cornelio. Cornelio recibe una visión. Cornelio era un gentil, era un centurión, pero era temeroso de Dios.
Y el testimonio de Cornelio y de su búsqueda de aquel Dios que él había, no sé, escuchado de algún testimonio, porque encontramos que este era un hombre piadoso, daba muchas limosnas, dice el versículo 2. Era temeroso de Dios con toda su casa y oraba siempre a Dios, pero no era creyente. No era creyente. Pero esa actitud que busca al Señor, me recuerda lo que lo que dijo el Señor: el que busca, encuentra. El que llama, se le abrirá. El que busca a Dios crea que Él existe y que Él es galardonador de todos aquellos que le buscan. Y aquí Cornelio buscó al Señor, buscó a Dios, y por medio del Espíritu lo dirige hacia Pedro. Hace llamar a Pedro en visión, recibe ese testimonio, y Pedro viene a la casa de Cornelio. Y allí está la predicación más efectiva que encontramos en las Escrituras. La predicación más efectiva que en casa de Cornelio, todos los que estaban allí se convirtieron. La efectiva no significa más en número, significa que todos los que allí estaban se convirtieron al Señor. Y Pedro, dice el versículo 34 del capítulo 10, Pedro abre la boca y él dice: primeramente entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y comienza a predicar. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. El hogar de Cornelio se abrió para que Pedro predicara el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. El mensaje que transforma vidas. El mensaje que hemos oído de parte de nuestro hermano Cristian. Ese mensaje que aún está vigente y que es propagado por todas las naciones y que puede entrar a cualquier lugar y que anuncia que en Jesús, que en Cristo hay perdón, hay salvación, porque Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y está el testimonio que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados. Dice versículo 42, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que en Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas de Jesús, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, que eran 6, quedaron atónitos de que también los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Mire, y en casa de Cornelio, los judíos creyentes que habían venido, habían recibido testimonio, recibieron testimonio de que también los gentiles, dice, los gentiles, ellos, que sobre ellos se derramase, como dice el versículo 45, el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas y magnificaban a Dios. Así que aquí está el testimonio de este hogar, la casa de Cornelio, que se abre para que el evangelio pueda ser predicado. Había temor en Cornelio, reúne a su familia, reúne a sus amigos, los más cercanos, los invita para que ellos puedan oír y escuchar el evangelio del Señor Jesucristo, o el evangelio de la paz, como dice esta porción. Hechos del capítulo 2, aquí mismo, en mi Biblia, en la página del frente, tenemos la casa de María.
Ahí tenemos otra casa identificada, la casa de María. ¿Qué María? María, la madre de Juan, la que tenía por sobrenombre Marcos. Pedro está en la cárcel. Jacobo ha sido muerto. Dios interviene milagrosamente para liberar a Pedro de la cárcel. Sale de la cárcel Pedro y se dirige, ya estando afuera, dice el versículo 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y Pedro es milagrosamente sacado de la cárcel, pero quiero llamar la atención al versículo 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, porque es puesto en las afueras de la cárcel. Dice, entonces Pedro volviendo en sí dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y aquí está el versículo. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. En la casa de Cornelio se abrió para que el evangelio fuera predicado. En la casa de María se abrió para que los creyentes se reunieran, estuvieran juntos para orar. Orar, y allí Pedro encuentra a la iglesia orando al Señor. Iglesia que se abre para que el evangelio sea expandido, iglesia que se reúne y los creyentes reunidos para que la oración unánime, eficaz, pueda ser dirigida al Dios que oye nuestras oraciones. El salmista decía, escucha, Señor, mi oración, considera mis pensamientos, atiende a la voz de mi clamor, porque a ti clamo. Había una necesidad tremenda. Pedro estaba en la cárcel. Jacob había sido muerto. Había una persecución grande sobre ellos. La iglesia estaba orando allí en casa de María, la madre de Juan. ¿Qué tal nuestros hogares? ¿Se abrieron para que el evangelio fuera predicado? ¿Es una casa o un hogar que se abre para que se ocupen los creyentes en la oración? Vamos nuevamente a Hechos, el capítulo 2. Bueno, ya el tiempo ha avanzado. Pero volviendo a las casas del capítulo 2, allí estaban los creyentes para celebrar la cena del Señor. La iglesia reunida en casa para predicar el evangelio, la iglesia reunida en casa para ocuparse en la oración, la iglesia en este caso, en sus inicios, después fueron estableciéndose ya en lugares más, como en el capítulo 20, allí en Troas, que hay un lugar en el segundo, un aposento alto donde la iglesia se reúne para que los creyentes pudieran partir el pan. Pero aquí está, en sus inicios, casas abiertas para celebrar la cena del Señor. Y perseverando, dice el versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Antes, en el versículo 42, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Esa palabra partimiento que está en el versículo 42 es una palabra cuya raíz significa fragmentar, significa partir, significa dividir. Y la palabra partimiento del pan que aparece en el versículo 46 tiene esa misma raíz, esa misma raíz. Y saben, esa palabra partimiento del pan, esa palabra
partiendo el pan en las casas, es la palabra que usó el Señor. Allí en Lucas, el capítulo 22. Quizás más rápidamente lo podemos mirar. Lucas en el capítulo 22, cuando el Señor instituye la cena del Señor. Allí, en la institución de la cena del Señor, capítulo 22, versículo 19, dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió. El Señor tomó el pan, dio gracias y lo partió. Y esa palabra partió es la misma palabra que se usa en los versículos 42 y 46, que tiene que ver con fragmentar, con dividir, con fracturar el pan y compartirlo con otros. Así que en casas también allí los creyentes en la iglesia primitiva se reunían para partir el pan. Y quizás quiero terminar en un minuto más. Ya lo leímos. Quiero nuevamente volver a ese hogar de Judas, donde Saulo fue acogido, donde no podemos decir que Saulo recibió la hospitalidad de los creyentes, porque el Espíritu de Dios lo llevó a aquel lugar. Y no sabemos y no tenemos mayor testimonio de ese hogar. Solo que allí hubo un hogar donde Saulo estuvo y donde Ananías llega para darle a Saulo este testimonio. Hermano Saulo, el Señor que te apareció. En ese hogar Saulo recobra fuerzas, recobra alimento, tiene ánimo y desde allí él entiende algunos principios, seguramente de boca de Ananías, porque él se bautiza y luego él se aparta para estar a solas con el Señor y aprender de él e iniciar ese ministerio que ya todos, me imagino, muchos de nosotros ya conocemos. Pero allí hubo un hogar, así como el hogar de Lidia, aquella mujer que escuchó el Evangelio, ¿verdad? Y se abrió después para recibir. Así también hay muchos hogares que se abrieron para practicar la hospitalidad. Hebreos, el capítulo 13, y termino con este versículo, en los versículos 1 y 2 dice, permanezcan el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, está el consejo de las Escrituras, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. No olvidéis de la hospitalidad se practica en casa. Hay hermanos necesitados, hay hermanos que pueden compartir, abrir sus casas para compartir con otros. Y ese testimonio de predicación del Evangelio, ese testimonio de casas que se abren para la oración, ese testimonio de hogares donde se considera a Dios y donde se practica la hospitalidad, es un hogar que se va a potenciar en el testimonio del Señor Jesucristo. Y eso es parte del desarrollo de la vida cristiana. Ahora, entendemos también que en algunos hogares es más difícil. Hay un solo creyente. A veces ese hogar donde está ese creyente entra en discordia, en disputa, porque tiene esposos o esposas no creyentes. O hijos que no quieren ya escuchar el Evangelio. ¿Qué debemos hacer? ¿Debemos recluirnos en una piececita? Hermanos, nuestros hogares han recibido testimonio del Señor. Y nuestros hogares pueden ser bendecidos por el Señor. Así como los hogares en la iglesia primitiva se ocupó para el desarrollo esencial de la vida cristiana, predicación del Evangelio, ocupación de la oración, practicar la hospitalidad, compartir con alegría de corazón. Que nuestros hogares, hermanos, en la medida de lo posible, también sean hogares donde el Señor pueda ser honrado y pueda ser glorificado. Que el Señor bendiga
la meditación de esta doble porción de las Escrituras, doble enseñanza, y que el Señor nos ayude para amarle más a Él, para considerarle más a Él, y que Él sea el huésped de nuestros hogares. Sin el Señor en nuestros hogares, de nada sirve. Podemos practicar todo lo demás, pero si no está el Señor ahí, entonces de nada sirve. Primero, ejercitémonos en buscar al Señor, que Él llene en nuestro corazón todos los compartimentos de nuestra vida. Así también después nuestros hogares se abrirán para que el Señor pueda visitar todos los compartimentos de nuestro hogar. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar y que Él bendiga su palabra en nuestros corazones. Padre nuestro, te damos gracias por tanto testimonio que encontramos en las Escrituras y que nos ayudan en nuestra vida cristiana. Hogares que se abrieron para la predicación del Evangelio. Rogamos por nuestros hogares también, para que desde allí también el Evangelio pueda ser anunciado a nuestros esposos, esposas, a nuestros hijos, a nuestros cercanos, que ellos te conozcan a ti, principalmente que ellos vengan a ti y sean salvos, y que puedan después seguir y vivir una vida de comunidad. Señor, gracias por tantos hogares, por la recepción de tantos hogares hacia los tuyos. ¿Cuántos hogares en cuántos hogares hemos sido bendecidos? En el testimonio de nuestros hermanos, en el afecto, en el amor fraternal. ¿Cuántos, sin saberlo, dice las Escrituras, hospedaron ángeles? Pero hogares que se han abierto para ti, Señor. Te damos gracias por tu palabra leída. Nos encomendamos a ti, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.